En este video número 4 vamos a estar viendo lo que dice la propuesta sobre la auditoría interna y la auditoría externa. En unos segundos estamos viendo el detalle. Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con el documento que pudimos bajar de la página de la SUGED. El tema de las auditorías, haciendo referencia al trabajo de la auditoría interna y la auditoría externas, las auditorías externas, están en la normativa actual, en la normativa vigente, en el artículo 36, 37 y 38 de esta normativa. Creo que la propuesta aporta algunas, ¿cómo decirlo? Creo que hay algunas preocupaciones, o ha habido algunas preocupaciones de parte del regulador respecto del funcionamiento y respecto del fin que tienen las auditorías internas y las auditorías externas. Entonces creo que tratan de dejar ese fin muy claro, ese objetivo de cada una de ellas, para tratar de deslindar y que cada una haga lo que realmente le corresponde, y que tengamos a un órgano que es oficialía de cumplimiento haciendo lo suyo, comité de cumplimiento haciendo lo suyo, auditoría interna haciendo lo que le corresponde y la auditoría externa también. Marca mejor el ritmo de cada uno de estos órganos y la redacción es un tanto más, digamos que es transparente en cuanto al objetivo que les acabo de indicar, pero bueno, técnicamente no tenía que ser así. Pero bueno, es el estilo de nuestro regulador en este momento y agotaron el modelo que existe en la normativa vigente y quieren ser más claros y más precisos a ese respecto. Por eso vemos en este artículo 14 que habla de la función de la auditoría interna. Vea que lo que le estoy indicando respecto a la preocupación del regulador, dice: la función de auditoría interna proporciona un criterio independiente del órgano de dirección de la calidad y eficacia de la gestión y los controles de riesgo de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, sin perjuicio de lo que establezca la Contraloría General de la República de Costa Rica para la actividad de auditoría interna del sector público. Vea que empieza la norma hablando del para qué, ¿verdad? Del para qué de la función de la auditoría interna. Ahí es donde uno dice, bueno, tenía que ir en esta disposición. En mi opinión, no. Creo que hay formas diferentes de enviar el mensaje. Sin embargo, lo escogieron de esta forma. Y entonces, el criterio que ellos están expresando en las primeras líneas de este primer párrafo en la propuesta de la norma 14 es enviar un mensaje muy claro, tanto a la auditoría interna como al órgano de dirección. Y entonces que uno se enfoque en lo que tiene que hacer, en el por qué o el para qué de lo que tiene que hacer, y el otro en no exigir más de lo que aquí se dice, ni menos tampoco, ¿verdad? Ni menos tampoco. Entonces, esa es la forma en la que vale la pena sentarse a analizar el contenido de la propuesta, ¿verdad? Y entonces la auditoría interna sabe que su criterio es independiente y lo defiende, ¿verdad? Tiene independencia de acuerdo a la naturaleza de su labor
Independencia del órgano de la dirección, no es que no lo haya tenido antes, siempre lo ha tenido. Sin embargo, yo estoy viendo en esta normativa, en esta propuesta de normativa, yo estoy viendo que se están preocupando por dejar todo ese tipo de detalles, todo ese tipo de paraqués de los órganos, como para enviarle un mensaje al órgano de dirección. Órgano de dirección, entienda, cada uno de los órganos en cuanto a la función preventiva tiene un papel y hay que respetarlo. Y si es independencia hay que respetarla, si es el objetivo determinado en cuanto a ciertas formas de hacer las cosas, también. Entonces creo que la historia ha dejado preocupaciones en el regulador y entonces mejor las dejan ahí claras para que cada quien haga lo que le corresponde y permita que el otro haga lo que le corresponde también. Hace la salvedad de lo que diga, o más bien no hace la salvedad, dice sin perjuicio de lo que establezca la Contraloría General de la República para la actividad de la auditoría interna en el sector público. Bueno, creo que es muy claro las funciones, o son muy claras las funciones que la Contraloría le proyecta hacia la auditoría interna en el campo de la Contraloría. La Contraloría no tiene un campo en el tema preventivo, no es una de las autoridades competentes en el sistema preventivo, ¿verdad? Entonces habrá que ver en la práctica qué es esto. ¿Qué es esto? Es decir, si la Contraloría va a querer emitir pautas específicas con respecto de las auditorías internas en el tema preventivo. En mi opinión, no tiene esa competencia, pero en fin, vamos a verlo. Yo, honestamente, sugeriría al regulador que elimine esa frase, porque me parece que es como enviarle el mensaje a la Contraloría: usted puede decirnos algo sobre este tema. Y creo honestamente que tal y como está el ordenamiento hoy, no puede. Sin embargo, como que le están abriendo la puerta a ese respecto. Concretamente, respecto a las auditorías internas en los sujetos obligados del sector público, ¿verdad? Repito, en mi opinión debería desaparecer esto como una posibilidad. Ok, lo que sigue es normal, es operativo, ¿verdad? En la segunda parte del artículo, del primer párrafo del artículo 14, es meramente operativo y es normal y así se trabaja, ¿verdad? Pero bueno, establece que esa función de auditoría debe elaborar y ejecutar un programa anual de evaluación, seguimiento y control. Así, esas son las mismas expresiones que se usa en la disposición vigente del artículo 36, que incluso tiene como nombre o título del desarrollo e implementación de los programas de auditoría interna, así se llama, ¿verdad? Entonces utiliza esta misma terminología con un enfoque basado en riesgos sobre legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Bueno, el enfoque basado en riesgo es algo que no está expresamente denominado o escrito en la norma 36 actual, ¿verdad? Ajá, lo estoy leyendo. Ok, no está. Es una reiteración de la orientación que lleva esta nueva normativa y que desde ya hace 2-3 años vienen promoviendo los organismos internacionales, en el caso costarricense, ¿verdad? A nivel de Latinoamérica, Gavilat lo viene insistiendo en este tema, me parece a mí, desde el año 2012 con mayor vehemencia, porque fue cuando actualizaron las 40 recomendaciones
y hablaron claramente del enfoque basado en riesgo, ¿verdad? Ok, quizás esa es la parte, digamos, diferente, novedosa respecto de lo que hoy hay, ¿verdad? Eh, y es bueno que la auditoría interna tenga su formación, su capacitación en el tema del enfoque basado en riesgo, porque cambia la forma de hacer las cosas, ¿verdad? Cambia la forma de hacer las cosas. El segundo párrafo del artículo 14, o de la propuesta en el artículo 14, habla de la idoneidad del personal o del equipo de auditoría interna y establece la obligación de parte del órgano de dirección de verificar, no dice velar, sino verificar, lo que es ir un paso más allá, ¿verdad? Que el personal de la auditoría interna que realice los estudios de riesgo en el área esta de cumplimiento, en el área preventiva, posea competencias, conocimiento. Bueno, les decía que es obligación del órgano de dirección verificar que el personal de la auditoría interna es idóneo para hacer la labor que tiene que hacer, y tiene que verificar que tenga competencia, que tenga conocimientos y experiencia demostrables en este riesgo. Yo creo que en esto ha habido una preocupación del órgano regulador, porque en la práctica no se ha observado esa idoneidad, y por eso lo están poniendo aquí claramente, para que el órgano de dirección en los procesos de contratación verifique este tipo de cosas. Aquí va a tener que tener también su diligencia en cuanto a lo que es el análisis del personal del área de auditoría interna. Muy bien, en el párrafo tercero, habla del informe, de un informe que surge como consecuencia de cada una de las revisiones que realice la auditoría interna sobre la eficiencia del tema preventivo, ¿verdad? Bien, en cuanto al párrafo cuarto, nos habla del informe que surge como consecuencia de las revisiones que haga la auditoría interna, ¿verdad? Ese informe establece los resultados y las recomendaciones en función de lo que se indicó en el primer párrafo, ¿verdad? ¿Okay? Y hace la salvedad de que en caso de que la auditoría interna lo considere necesario, puede informar también al comité de cumplimiento del oficial de cumplimiento respecto de el resultado y consideraciones de ese informe. Me parece que esto es natural al cargo, es normal, y como la auditoría interna da cuentas al órgano de dirección, entonces pues es a él a quien como fuente primaria le envía esa información. Luego, también lo que es usual en la práctica de las auditorías, en el cuarto párrafo se habla del plan de corrección o el plan correctivo, a donde cada área auditada, dice la norma, debe elaborar un plan de acción correctivo en atención al informe de auditoría. ¿Okay? Entonces el informe de auditoría es vinculante, y entonces hay que iniciar ese plan correctivo, implementarlo, ejecutarlo, ¿verdad? Agrega que la función de auditoría interna debe verificar el cumplimiento de ese plan y emitir los informes sobre su avance, es decir, lo van a monitorear y le van a dar seguimiento a ese respecto.
Estos informes de verificación deberán ser conocidos por el órgano de dirección, quien tomará las decisiones correspondientes, lo cual debe constar en actas. Entonces, es importante este monitoreo, es importante esta función de la auditoría interna, es importantísimo lo que se dice, cuál objetivo tiene, qué contenido debe tener, y es bueno que usted como oficial de cumplimiento lo revise e indique al regulador si tiene algún tipo de desacuerdo. ¿Por qué? Porque la auditoría lo que va a revisar es si lo que oficialía está desarrollando, implementando, es eficaz o no es eficaz. ¿Ok? Ahora, podría ser que lo que hizo oficialía esté bien, pero a donde estamos fallando es en cada una de las áreas del sujeto obligado, ¿verdad? Entonces, eso hay que estar muy atento para que no exista esa famosa discusión de si lo hice bien o no lo hice bien, y si la auditoría tiene un criterio distinto del que debería tener, y cuestiones de esa naturaleza, ¿verdad? Para que nos veamos precisamente veamos la auditoría como una labor de apoyo. Si bien es cierto, directamente al órgano de dirección, pero también es apoyo en el sentido positivo para el área de cumplimiento, porque puede hacer sugerencias a ese respecto de diferentes otras departamentos que están en la parte interna del sujeto obligado. Ok, en cuanto a la auditoría externa, este primer párrafo establece la obligación que tienen los sujetos obligados de someterse anualmente a una auditoría externa. Eso lo conocemos, y con mayor razón en los sujetos obligados, en los sujetos que participan en los mercados financieros, ¿verdad? Pero concretamente habla de que debe incluir pruebas específicas con un enfoque basado en riesgo, de acuerdo a lo que hemos venido hablando desde el inicio de los videos, ¿verdad? Ahora, el centro o el objetivo de esta auditoría debe ser la eficacia y efectividad de las políticas y procedimientos y controles para prevenir el riesgo en el área preventiva de los tres segmentos que estamos hablando ahora, los tres nortes, por decirlo de alguna forma, así como el cumplimiento de la normativa relacionada. Entonces, tenemos la puya, por decirlo de alguna forma, del área de la auditoría interna, y tenemos la auditoría externa, que durante una vez al año va a enfocar su criterio objetivo e independiente a ese respecto, ¿verdad? Entonces, también va a valorar eficacia, efectividad y cumplimiento normativo, pero en el área que estamos hablando ahora. ¿Ok? Luego, habla de las características del segundo párrafo, que es lo normal y lo que se ha venido aplicando, y es que la firma de auditoría externa, independientemente de que lleve a cabo esta auditoría, debe estar inscrito en el registro de auditores elegibles que maneja la SUGEVAL, en el Registro Nacional de Valores Intermediarios, ¿verdad? Deben de estar inscritos ahí, ¿ok? Y luego el tercer párrafo habla de que el contrato con la firma de auditoría o con el auditor externo debe incluir una cláusula que le obligue a mantener a disposición de la superintendencia respectiva copia de la información recopilada y procesada, que sirve como respaldo de las labores de auditoría, así como los papeles de trabajo. Debe recopilarlo, ¿verdad? Debe mantenerlo a disposición de SUGEVAL. No hay que descansar para efectos de la auditoría, ¿verdad?, de la auditoría externa, en lo que guarde el sujeto obligado y auditado, ¿verdad?, sino que es una obligación específica de la firma de auditoría o del auditor externo de guardarlo él para la fiscalización del regulador, para que haya un cruce también, ¿verdad?, en cuanto a lo que son papeles de trabajo, y revisiones hechas por SUGEVAL.
perdón, revisiones hechas por el auditor externo. ¿Ok? Vea que realmente la copia de la información va a servir de respaldo. Las copias de esta información son las que sirven de respaldo a la labor del auditor externo, ¿verdad? Entonces, difícilmente eso lo va a tener el sujeto obligado, eso lo tiene el auditor externo. El sujeto obligado tiene el resultado de la auditoría y puede sentarse a conversar con ellos, puede incluso hasta decirles que no está de acuerdo con determinado punto y ese tipo de cosas, pero esta documentación es propia de la labor de el auditor externo, usted lo sabe, y entonces queda en obligación de él tener la disposición de su GEVAL. Y abre la puerta a su GEVAL para que accese esa información. Dice que en caso de que la superintendencia respectiva requiera esta información, el sujeto obligado debe suministrarla en un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de recibida la solicitud de entrega. Ok, entonces vale la pena aquí aclarar el tema de cuál sujeto obligado. ¿Cuál es? La propuesta de este párrafo habla de dos tipos de información. Una, la del contrato y la cláusula que debería ir ahí, ¿verdad? Respecto de la obligación del auditor externo, la auditoría externa, de tener a disposición de la superintendencia esa información, ¿verdad? Y luego la información que en sí misma es una información que elabora y que es propiedad de la auditoría externa. Entonces, el tema es que a cuál sujeto obligado se refiere. Bueno, entonces aquí habrá que interpretarlo o pedirle al su jefe que la aclare, porque realmente está la obligación del sujeto obligado respecto de que se incluya esa cláusula en el contrato. Podría ser su jefe que le pida copia del contrato para verificar si existe esa obligación. Y bien, la otra obligación, que son los papeles de trabajo, información que se ha requerido para hacer el dictamen correspondiente, y entonces eso lo tiene la firma de auditoría. Entonces apuntaría hacia esa parte de la obligación, hacia la auditoría. Sin embargo, creo que valdría la pena sugerirle a su jefe que aclare un poquitito la redacción para estar totalmente claro. Luego, este párrafo cuarto regula el tema de las auditorías corporativas en el caso de que la oficialía de cumplimiento sea corporativa. En el caso de que la oficialía de cumplimiento sea corporativa, dice que le va a corresponder al órgano de dirección de la sociedad controladora del grupo o conglomerado financiero asegurarse que el alcance de la auditoría externa incluya a cada una de las entidades o empresas integrantes del grupo o conglomerado financiero, de tal forma que considere los riesgos en las áreas mencionadas de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿okay? De cada una de las empresas. Y agrega que cuando se contrate a una auditoría externa corporativa, el órgano de dirección de cada uno de los sujetos obligados debe dejar constancia de aceptación de los términos del contrato de servicios, el cual debe cumplir con todos los requisitos establecidos en las regulaciones vigentes de acuerdo a lo que vimos. Y cierra el último párrafo también hablando de la idoneidad del personal de la auditoría externa, y establece la obligación de que tienen que poseer los conocimientos y las experiencias demostrables en este riesgo, y es en el riesgo de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Esto es importante. Yo en algunas ocasiones he tenido que hacer de árbitro prácticamente respecto a algunos criterios de las firmas de auditoría externa,
respecto de lo que sostiene la oficialidad de cumplimiento. Y honestamente en muchas ocasiones me he topado con situaciones y criterios en donde las firmas de auditoría externa no entienden el negocio operativo, perdón, el negocio y consecuentemente la operativa interna de su cliente. Y eso es un gran problema, porque entonces no lo pueden enfocar bien como tiene que ser en el tema de riesgo de legitimación de capitales y estas áreas de esta normativa. Eso por un lado, y por otro lado enfocan de una manera equivocada su función. Y entonces he tenido que sentarme a explicar conceptos básicos de la función, de la actividad principal de ese sujeto obligado, para que ellos entiendan que cierta terminología no se aplica igual que en otros sujetos obligados, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante para efectos de que la labor hay que diferenciarla respecto de lo que se hace en un banco, respecto a lo que se hace en una sociedad de fondos de inversión, respecto a lo que se hace en un puesto de bolsa, por ejemplo, ¿verdad? Ni que en el sector seguros, ni que en el sector de operadoras de pensiones. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro en la práctica para que no existan este tipo de problemas. Luego, el artículo 16 habla del informe del auditor externo, ¿verdad? Lo que es usual, pues como resultado de la revisión esta anual que hace, el auditor externo debe emitir el informe, ¿ok? Debe emitir el informe haciendo sus explicaciones y sus conclusiones, tomando como base lo que dice el Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad? Para ese tipo de instrumentos. Y el contenido del informe en esta área, habla de que debe contener al menos periodo de revisión, objetivo del estudio, alcance del estudio, pruebas aplicadas y sus resultados, seguimiento de informes de periodos anteriores, planes de acción correctivos implementados por el sujeto en estudio y 8 grados de cumplimiento de cada aspecto obligado. Entonces aquí establece un menú mínimo que puede ser ampliado, claro que sí, para efectos de cumplir los objetivos y de lo que indique el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, ¿verdad? Ok. El párrafo segundo deja muy claro la limitante en cuanto al acceso a la información de los clientes del sujeto obligado, ¿verdad? Eso es un tema que hace muchos años eran constantes las discusiones sobre esa situación y había mucha división y mucho pleito técnico respecto de lo que dependía la oficialía, la auditoría interna y la auditoría externa. Pero bueno, aquí se ha venido esto en el tiempo aclarando, y es como lo dice aquí el segundo párrafo, que para la preparación y elaboración del informe los auditores externos no pueden tener acceso a la identidad de los clientes de los casos que se investiguen o que haya sido reportados a las autoridades como operaciones sospechosas. Entonces, cero acceso de parte de la auditoría externa por razones obvias, ¿verdad? Por el tema de la confidencialidad tan importante, y la auditoría externa es eso, externa, no es parte de la planta, y la función que desarrolla es muy diversa a la que desarrolla la oficialía de cumplimiento. En el párrafo que sigue, que es el párrafo tercero, establece algo que es interesante. Dice que aquellas operaciones detectadas durante las revisiones de los auditores externos que a su criterio constituyen operaciones inusuales deben ser informadas por el auditor al oficial de cumplimiento, quien las evaluará y decidirá si deben de ser reportadas al OIV. Importante, porque es parte de la discusión de muchos años atrás. Igual creo que con el tiempo se ha ido aclarando. Podría ser que en determinadas situaciones la auditoría externa diga esto es inusual, de acuerdo a la información que tenemos de ese cliente, de acuerdo a lo que hemos visto en la actividad de esta empresa.
Entonces, la labor de análisis es propia de la oficialidad de cumplimiento. No tiene ni siquiera que usar la terminología operación sospechosa la auditoría externa. Debe de usar la expresión operación inusual. Y a quien le corresponde y tiene la competencia por ley, por reglamento y por normativa es a la oficialía de cumplimiento. Y es esta la que va a decidir si lo envía a la OIF o no lo envía. En eso no tiene nada que ver la auditoría externa. En cuanto al informe anual y las comunicaciones de la auditoría externa, tales como la carta de gerencia, deben ser conocidos, discutidos, valorados y aprobados por el órgano de dirección, quien debe velar porque estos informes contribuyan al fortalecimiento de la gestión del riesgo en estas áreas. Estos informes se consideran confidenciales y deben ser presentados a la superintendencia respectiva a más tardar el último día hábil de abril de cada año con corte a diciembre del año anterior. Entonces, vea que la revisión y el conocimiento que haga el órgano de dirección respecto a estos informes tiene un fin, tiene un para qué, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuál? Velar porque estos informes contribuyan al fortalecimiento de la gestión de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, de alguna manera, la labor de la auditoría externa también va a ser valorada o evaluada por el órgano de dirección. Y si siente que no contribuyen al fortalecimiento de la gestión de riesgo en estas áreas, tiene todo el derecho el órgano de dirección de levantar la mano y decirle, mire, falta calidad, falta conocimiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, ese para qué es importante para efectos de la norma del regulador y del sujeto obligado. Y el último párrafo de este artículo indica pues que el informe debe presentarse por medios electrónicos de conformidad con el procedimiento para el uso de firma digital por parte de un contador público emitido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. El párrafo habla por sí mismo. Bien, esto es rápidamente lo que propone la disposición o la norma en consulta sobre el órgano de auditoría interna y el órgano auditoría externa. ¿Okay? Ahora estoy hablando órganos no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista funcional en el enfoque que hemos venido hablando en este y en los videos anteriores, ¿verdad? Y le quiero pedir por favor que no se pierda el video siguiente, a donde vamos a estar hablando de lo que propone la norma respecto de la oficialidad de cumplimiento. El artículo 17, el artículo 18, el artículo 19, el artículo 20, el artículo 21, 22, 23 va a tocar el tema, ¿ok? Así que no se lo pierda, por favor, y ojalá usted tenga un criterio a externar para decir me parece, no me parece y por qué, y ojalá pueda aportarlo a la SUGEP para que pueda enriquecerse en ese sentido. Muy bien, su asesor, capacitador y amigo licenciado William Chinchilla, me despido. Deseo que Dios le esté bendiciendo en absolutamente todo, pero además le pido por favor que si no se ha inscrito a nuestro canal aquí en YouTube, pues que se suscriba para que así esté enterado o enterada cada vez que subamos nuevos videos. Muy bien, no deje de visitar oficialesdecumplimiento.com para que se suscriba también a nuestro boletín Reporte OC Compliance. Nos vemos en los próximos días. Hasta pronto.